Hola, buenas. Te quiero dar la bienvenida para este tutorial donde te voy a estar enseñando sobre el patrón de diseño de repository. Esta va a ser una explicación completa que se va a estar dividiendo en dos partes. Se va a dividir en una parte de teoría donde te voy a explicar qué es el patrón de diseño, cuál es la lógica del nombre de patrón de diseño y de repository, una definición simple sobre este concepto, el uso y los beneficios que tiene, y también vamos a ver una parte de la práctica donde te voy a explicar cómo se utiliza repository en un proyecto de la vida real. En mi caso voy a estar utilizando un proyecto que tiene C# y también MySQL. Y aparte tiene Entity Framework y LINQ. Entonces, antes de comenzar me quiero presentar. Mi nombre es Daniela Barrasarte, soy instructora y gestora de aprendizaje virtual en la Fundación MNQOVI. Tengo experiencia utilizando el patrón de diseño repository ya que lo he empleado en diferentes aplicaciones web donde he tenido que combinar C# con MySQL y también he utilizado Entity Framework y LINQ. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar y es que te quiero explicar qué es el patrón de diseño. Si lo separamos cada uno, patrón se puede entender como un tipo de sucesos u objetos repetitivos. Por ejemplo, aquí podemos ver un patrón de manzana roja con manzana verde que se repite, y también aquí podemos ver otro patrón que se vuelve a repetir. Se le dice patrón ya que es un objeto repetitivo, es decir, que se está repitiendo y es concurrente. Aquí viene otra palabra también que es bastante importante de entender, que es el diseño, que es una actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles o estéticos. Ambas palabras combinadas se refieren al concepto de patrón de diseño, que se refiere a la idea de que hay patrones o soluciones comunes y reutilizables que pueden aplicarse a problemas repetitivos en el diseño de software. Justamente el patrón de diseño repository es una solución común y reutilizable que se suele aplicar a diferentes problemas repetitivos durante el diseño de un software. Por eso se le dice patrón de diseño, porque se va repitiendo en diferentes diseños de diferentes aplicativos. Entonces aquí quiero pasar a explicarte qué es repositorio. Y es que repositorio se le conoce como un almacén o lugar donde se guardan ciertas cosas. Seguramente ya conozcas lo que es el repositorio de GitHub, donde puedes almacenar tu proyecto y puedes actualizarlo en versiones y puedes realizar diferentes cosas con ello. Pero en este caso, el patrón de diseño de repositorio es un patrón de diseño de software que se utiliza para separar la aplicación del almacenamiento de datos. Cuando se dice la aplicación, se puede referir a elementos de programación como pueden ser clases, interfaces, métodos y muchísimos más. Y esto, al estar separado, funciona como un mediador entre la aplicación y el almacenamiento de datos. Algo bueno que tiene el repositorio es que te proporciona un conjunto de métodos para realizar operaciones CRUD. CRUD se refiere a crear, read, update y delete, que sería crear, leer, actualizar y eliminar en los datos. Puedes realizar diferentes funciones CRUD en los datos y esto es algo que te permite CRUD. Pero ya viéndolo de una manera más estructurada, aquí vamos a pasar a la estructura que tiene el repositorio. Y es que imagínate esta aplicación de software. Tienes el controlador con el cual puedes ver ya sean las vistas o con el cual puedes manejar diferentes partes del sistema que puedes crear, eliminar y hacer diferentes cosas. También tienes otra capa que sería la lógica de negocio. En este caso pueden ser los servicios de aplicación. En este caso los servicios de aplicación ya serían todos esos métodos que te permiten realizar diferentes cosas con las clases o con la base de datos directamente. Y cuando no tiene repositorio, lo que hace la capa de lógica de negocio, o en este caso podría ser los servicios de aplicación, es que pasa directamente a la base de datos. No tiene ningún tipo de mediador, sino que pasa directamente a la base de datos. Pero ya cuando tiene un repositorio, tiene exactamente las mismas capas, nada más que aquí sí que tiene un mediador. Tiene un mediador entre la lógica del negocio y la base de datos. Como podemos ver aquí, tiene un mediador entre el almacenamiento de datos y la aplicación. Entonces, para poder entender a full este concepto, voy a necesitar realizar esta tarea. Y es que imaginemos de que tienes una aplicación web API que tiene métodos para crear, leer, editar y eliminar los tickets de una estación de trenes. Y lo que tienes que hacer es que esos tickets se almacenen dentro de una base de datos en MySQL. Y aquí tienes dos posibles soluciones o dos posibles métodos para solucionar este problema. El primero sería hacerlo sin el patrón de diseño de repositorio, y la segunda solución podría ser hacerlo con el patrón de diseño de repositorio. Si no lo haces con el patrón de diseño de repositorio,
tendrías tu capa de presentación, que sería el controlador de ticket, controlador al cual podrías ingresar para crear, leer, eliminar o editar tickets. También irías a la lógica de negocios, donde tendrías tus servicios de aplicación con los métodos para realizar esas funciones y las interfaces para agregar abstracción y encapsulación. Y a partir de aquí, la capa de lógica de negocio pasaría directamente a la base de datos en MySQL. Pero ahora si lo haces con un repositorio, tendría exactamente las mismas capas, nada más que agregaría este mediador del repositorio, que en este caso este repositorio va a estar trabajando con Ticket Framework y también va a estar trabajando con las entidades de ticket. Pero para explicarte esto de una mejor manera y de una manera más práctica, voy a abrir un proyecto que tengo con un repositorio, con este mediador del repositorio, para que lo puedas entender mejor y también para que puedas ver cómo funciona en este ejemplo real. Ok, entonces aquí tengo una aplicación web para crear, leer, editar y eliminar los tickets de una estación de trenes. Este es el proyecto completo, tiene una parte .web, tiene una parte .unit, son unites o las pruebas unitarias, puedes dirigirte al tutorial donde te lo explico. También tiene una parte de Entity Framework donde se conecta directamente con la base de datos en MySQL, tiene una parte .core, .application services y .shared. Pero en este caso, considerando de que voy a ver el patrón de diseño de repository, directamente me voy a dirigir a la parte donde tengo ese patrón de diseño de repository. Y es que tengo una interfaz de repository y también tengo el proyecto de repository en general. Lo voy a mostrar. Lo que hace esto en general es de que este repositorio va a recibir un ID y también va a recibir un T-Entity. Un T-ID puede ser cualquier tipo de dato y un T-Entity puede ser cualquier tipo de clase. En este caso el T-ID va a ser un integer o un entero o un número y T-Entity va a ser una clase, que en este caso va a ser la clase de ticket. Aquí tengo el contexto, que es el contexto de la base de datos, aquí lo vuelvo a mencionar, y aquí ya bajando es todo el repositorio en general. Es add async para agregar algo a la base de datos, delete async para eliminar algo de la base de datos, get all para obtener todos los datos dentro de una base de datos, get async ID para obtener algo según un ID y también update async para editar algo según el elemento que queramos editar. Este sería todo el repository y literalmente si yo quisiera tener 10 diferentes microservicios que utilicen este mismo repositorio sin cambiar ni una sola línea de código, también lo podría hacer, pues justamente porque es un patrón de diseño y se suele utilizar en varias maneras y en diferentes formas. Pero en este caso este patrón de diseño de repository lo tengo solamente para administrar los tickets. Y aquí te quiero mostrar también cómo lo utilizo yo. Y es que en la parte de Application Services y en la parte de Tickets tengo una aplicación, un servicio de aplicación donde puedo conectar directamente con el repository. Y aquí ves que lo conecto directamente con el repository, le coloco en el TID un integer, un número y también le pongo en clase ticket. Y con lo de los tickets puedo directamente estar eliminando, editando, obteniendo e insertando tickets a una base de datos. Así es literalmente como funciona. Como puedes ver aquí, tomando este ejemplo, tengo mi controlador de ticket, que aquí también lo tengo, lo voy a buscar. Tengo mi controlador de ticket. Tengo este controlador de ticket que a su vez se conecta con la capa lógica de negocio, es decir, con los servicios de aplicación, que serían los Ticket App Service, que tienen todas estas funciones. También tengo el repositorio, que ya que de aquí, desde los Ticket App Service, se va directamente al repositorio. Y del repositorio se va a la capa de Data Access o a la capa de página web. Y esto te lo puedo mostrar si me voy a Program. Es que como aquí puedes ver, tengo un contexto de base de datos donde también tengo el connection string y estoy utilizando MySQL. Y si yo te muestro este contexto de base de datos, aquí también lo puedes ver. Solamente tengo el database set de ticket y es que esto es justamente lo que hace. Va al controlador, después va al application service, después va al repository y del repositorio va directamente a la capa de data access. Pero para que tengas un mayor y un mejor entendimiento sobre todo este proyecto,
este proyecto de aplicación de Web API, lo voy a correr y voy a estar explicando uno por uno todas las partes que tiene. Entonces aquí ya tengo mi microservicio de Web API y lo tengo en Swagger, es decir, de que lo tengo en esta configuración para que se me muestre de esta manera. Y de esta manera se me hace muchísimo más sencillo y más simple poder probar y editar cada uno de los métodos. Entonces lo que aquí tengo va a ser el controlador, que sería esta parte de aquí. Tengo el controlador de ticket. Por ejemplo, yo ahorita le estoy dando a getAll, que es para obtener todos los tickets que existen dentro de la base de datos. Lo estoy dando desde el controlador. Desde el controlador va a ir al app service y va a ir a esta parte de getTicketsAsync. Desde getTicketsAsync va a ir al repositorio y va a obtener todos. Entonces en el repositorio va a tomar el contexto de la base de datos y va a obtener todos los tickets que encuentra en la base de datos. Que de hecho, si yo testeo aquí qué tickets hay en la base de datos, no hay ninguno, entonces debería aparecer como nulo o directamente no debería aparecer nada. Entonces aquí, como en la base de datos no tengo nada, directamente no me va a mostrar nada. Pero ahora vamos a probar el método post o el método para poder crear un nuevo ticket. Entonces voy a crear un nuevo ticket, voy a agregarle estos datos, 2, 3, 4, y lo voy a ejecutar. Cuando yo le dé ejecutar, va a estar primero en el controlador de ticket, luego va a pasar a los servicios de aplicación, luego al repositorio y directamente al final va a pasar a la base de datos. Explicándolo aquí, va a estar en el controlador, en la parte de insertar ticket. De aquí va a pasar al app service. Del app service va a pasar al repository. Del repository va a pasar directamente al contexto y el contexto pasa directamente a la base de datos. Y justamente ya cuando devuelva algo de la base de datos, va a darle return entity, de return entity va a retornar el ticket, del ticket va a salir en el controlador y es justamente lo que estoy probando ahora mismo. Ok, aquí ya se creó el ticket nuevo y si lo compruebo en la base de datos, efectivamente se ha creado el ticket nuevo. Entonces así podría ser yo con todos los métodos que tengo en esta aplicación Web API, pero de igual manera se puede entender todo lo que hace para llegar al repositorio. Ahora, si el repositorio no estuviera aquí y el repositorio no existiera, tendríamos que colocar esos métodos para el acceso a la base de datos directamente en los application services o en los servicios de la aplicación, lo que causaría de que en el dado caso de que tuviéramos un problema con los métodos de servicios de aplicación o con los métodos de acceso a la base de datos, pues sería un poco más complicado poder repararlo y también se vería muchísimo más desordenado. Y es que como conclusión, los beneficios de estar utilizando el patrón de diseño repository es la separación de responsabilidades. ¿Por qué? Porque va a separar la lógica de acceso a datos, es decir, la lógica de acceso para la base de datos, y la va a separar de la lógica de negocio. Es decir, de que va a estar separando estas dos partes y los va a hacer mediante el mediador de repository. También otro de los beneficios que va a traer sería la abstracción. Es decir, de que va a ser más fácil cambiar un mecanismo de almacenamiento de datos sin tener que afectar directamente al código de la aplicación. Si yo, por ejemplo, quisiera editar el acceso que tiene la lógica de negocios a la base de datos, tendría que editar también otros métodos que pueden llegar a ser importantes y eso me puede llegar a dañar o a perjudicar la lógica o el funcionamiento del proyecto general. Por eso también es bueno tener el repository, porque puedo separar estas dos partes y en el dado caso de que desee editar algo con respecto al acceso a la base de datos, también lo puedo hacer de una manera más ordenada y más simple. Entonces ya para ir finalizando este video, otros beneficios puede ser el encapsulamiento, ya que al estar la lógica de acceso y la aplicación web en partes diferentes, va a ser más fácil de gestionar o modificar cualquiera de ellas. Otra parte también va a ser la testabilidad y es que va a facilitar la prueba de la lógica de negocio, es decir, de que va a facilitar el hecho de poder hacer pruebas a los métodos y a las funciones que tiene nuestro aplicativo. Y otro beneficio sería la escalabilidad y es que esto nos puede permitir poder gestionar el acceso a la base de datos
y esto va a mejorar el rendimiento también a reducir la contención. Es decir, de que va a ser bastante beneficioso para nuestra estructura y también en general para nuestro aplicativo web. Entonces, ya para darle fin a este video, para darle fin a este tutorial, si tienes dudas me puedes comentar abajo en los comentarios. Entonces, bueno, de mi parte eso ha sido todo por el tutorial de hoy. Mi nombre es Daniela Barazarte, me puedes encontrar en LinkedIn, Twitter y GitHub mediante mi nombre de usuario, y también puedes estar en la Fundación MNQOPI, ya sea entrando a la plataforma del sitio web o directamente entrando a YouTube para estar poder aprendiendo sobre tecnologías de C#, .NET, Angular, entre otras más. Entonces muchísimas gracias por ver este tutorial y hasta luego.